Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo análisis friqueado con tu amigo, con Roberto. Hola, ¿cómo han estado chicos? Hoy vamos a estar analizando la tercera parte de Maze Runner, Corredor de Laberintos. La cura mortal. Medio nombre. Si no encontraban la cura, iban a morir. Pero antes de eso, mis anuncios de siempre. Vayan a mi Twitter para conocer mis pensamientos más profundos sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo. Vayan a mi Instagram para que vean imágenes de Roberto en su día a día. Y sobre todo vayan a mi Patreon para que me apoyen con dinero para que este canal siga surgiendo, siga creciendo y se transforme en toda una maravilla. ¿Qué más? Los que no están suscritos, por favor, suscríbanse a este canal y presionen la campana de notificación para que no se pierdan de nada. Vayan también a... denle me gusta a este video, por favor. Denme un aplauso público. Y sin mayor preámbulo, comenzamos de inmediato con el análisis de Maze Runner 3. La cura mortal. Que como ustedes saben, habla sobre Thomas. Este joven que siempre despertaba en un laberinto. Que se iba de carrete, como decía yo, y tomaba demasiado. Bebía demasiado alcohol y siempre despertaba en un lugar confundido, buscando su libertad. Bueno, como ustedes recordarán, Thomas se había friqueado en la película anterior, en Maze Runner 2, porque habían capturado a Minho, a su gran amigo que siempre lo estaba ayudando. Y de paso su novia Teresa lo había traicionado. O sea, el medio drama. Y por eso esta película inicia con imágenes de ciudades en ruinas, un desierto. Es decir, como que todo había sido dejado de lado en la sociedad en la que ellos vivían. Como que nadie se preocupaba de hacer el aseo en el fondo. Nadie pegaba una barriguita en este mundo post-apocalíptico. Y todo había sido dejado a la destrucción. Y en ese marco vemos a un jeep, no, era una camioneta, acercarse en lontananza. Y venía Jorge. Jorge era un viejito que tenía una hija a la que Thomas había ayudado en la película anterior, como recordarán. Y por eso Jorge estaba ayudando a Thomas a liberar a Minho. Y en esa secuencia aparece cual guerrillero joven y apolíneo, como Roberto, Thomas. También en una camioneta. Y aquí se nos muestra a varios grupos de jóvenes que venían a asaltar a un tren. Porque en el tren iban todos estos jóvenes que habían sido encarcelados en la película anterior, luego de que Teresa había traicionado a Thomas, a su novio. Pobre Thomas. Ay, ay, ay. Siempre la mujer funge como una especie de tentación maligna, ¿se fijan? Como una especie de Eva, así que te lleva a la tentación y luego te traiciona. Ay, ay, ay. Y aclaro que no estoy diciendo que las mujeres sean así. Estoy únicamente analizando la película. Para que después no vaya a tener que salir a hacer una aclaración. Ay, ay, ay. Bueno. Y van todos estos jóvenes encadenados que habían sido atrapados por Cruel, esta organización maligna, que usaban a estos jóvenes inmunes a este virus que atacaba a las personas de este mundo post-apocalíptico. Y en ese mundo habían capturado a estos jóvenes y los llevaban en un tren, todos encadenados. Y por eso Thomas venía a rescatar, en realidad él venía a rescatar a Minho, a su amigo. Pero de paso iban a rescatar a todo el resto. Y es bien interesante porque en el fondo, en esa secuencia, ellos tienen que enfrentarse a un poder superior, a un poder tecnológico superior. Entonces ellos van en camionetitas, con sus pistolitas, con sus metralletas, y Cruel les envía un tremendo jet, un avión que viene a destruirlos. Entonces tú de inmediato, como el tipo que está viendo la película, te preguntas, chuta, se jodieron. No, tienen cero posibilidad de ganar. Pero no, Thomas lo tenía todo calculado. Y por eso es interesante que en esta secuencia Thomas queda solo en el tren con otro tipo. Con un tipo viejo que lo iba ayudando en esa secuencia.
y todos los demás se arrancan. Lo dejan solo. De hecho, la chica, que era la hija de Jorge, de Jorgito, le dice, ya, sabes, loco, te vamos a dejar solo porque no podemos contra el jet. El jet tiene demasiados misiles para dispararnos. Y se van. Y Thomas queda solo en el tren. Con el viejito que venía al lado de él, a ayudarlo. Y tenían que desenganchar uno de los vagones. Y estaban buscando a Minho. ¡Minho! ¡Minho! Le gritaban por entre medio de los vagones. Y salen guardias de Cruel y les empiezan a disparar con sus metralletas. ¡Taca, taca, taca, taca! y no le daban nunca a Thomas. Típico de los guardias malvados. Tienen cero puntería. Y Thomas iba derribando un montón de tipos con una pistolita solamente. O sea, fíjense en el detalle. Thomas sí tenía una gran puntería, a pesar de que no había practicado mucho con un arma de fuego. Pero afortunadamente logran liberar el tren. Logran hacer una especie de maniobra así y liberan el vagón finalmente. Y escapan del tren principal, que se lleva que se llevaba a todos los jóvenes del lugar. Y es interesante porque en el fondo desde un principio ya la película nos está mostrando una problemática trascendente. ¿Cómo derrotas al que es más fuerte que tú? Al que es más fuerte que tú en términos de poder tecnológico o de fuerza, valga la redundancia. ¿Cuál es la respuesta que te da la película? Que debes ser más inteligente. Por eso es interesante que para liberar a los jóvenes que estaban encadenados, van a trasladar al vagón por el cielo. ¿Pero cómo lo hacen? Justamente fingiendo debilidad. O sea, este grupo de guerrilleros que se habían escapado del lugar, dejando a Thomas solo en el tren, en realidad le estaban tendiendo una trampa al jet. Entonces ellos se hacen los más débiles. Entonces van por el desierto la camionetita, esquivando todo, fíjense, todos los misiles que les lanzaba el jet. No le achuntaba aún el jet. Y lo llevan a una trampa. Y no sé por qué, pero el jet aterrizaba. Y envían a unos tipos a capturar a estos jóvenes que estaban ahí desarmados e indefensos. Y bajan todos los soldados del jet. Y justo cuando iban a ser ajusticiados, Jorge y su hija, aparecen una serie de chicos que estaban ocultos. O sea, se reitera la idea de que en el fondo estos chicos habían llevado a una trampa a los adultos, a los más fuertes, a los que tenían el mayor poder tecnológico. ¿Se fijan? Entonces ya vemos a un grupo de jóvenes que ha desarrollado el criterio que era justamente lo que se abordaba en la película anterior, cómo el joven debía desarrollar su propia capacidad de pensamiento y ver la realidad como era para vencer al que trata de manipularlo. Y por eso tú, amiga y amigo, suscriptor o suscriptora, debes emplear tu inteligencia, como dice la película. Y por eso, como yo les digo a los jóvenes aquí, aprenden a anticiparse, es decir, a pensar como los adultos. Y por eso, gracias a eso, los chiquillos amarran este vagón del tren al jet. O sea, después ya, justo cuando iban a capturar a Thomas, que estaba todavía con su pistolita disparándole a estos tipos, llega el jet y derriba a todos. Acaba con el problema en el que estaba Thomas. El jet que había sido capturado por todos estos chicos. Y amarran el vagón, porque buscaban a Thomas por todos lados. No, a Minho, perdón. Le gritaban, ¡Minho! ¡Minho! Y finalmente dan con el vagón donde estaban los chicos encadenados. Y amarran el vagón y se lo llevan en el jet por el aire. Obviamente antes de eso tiene que haber una secuencia con balaceras para que le ponga emoción a la película, si no va a ser todo tan fácil para Thomas. Y llegan al lugar donde estaba, donde tenían que reunirse, bajan el vagón, bajan el jet y entra en medio de una secuencia donde están todos los jóvenes asustados y se abre la puerta, surge una luz y aparece Thomas. ¿Cuál héroe? Apolinio, griego,
a mostrar que él había sido el que había rescatado a todos esos jóvenes. Pero lamentablemente no estaba Minho. Se habían equivocado de vagón. Pucha, que eran quemados. Medio esfuerzo y no habían conseguido el objetivo de Thomas, que era rescatar a Minho. Y el plan de este grupo de jóvenes era arrancar. Estaban en un puerto, tenían un barco gigante, era un yate parece, algo así. Ustedes me aclaran, chicos. Reitero lo que siempre señalo en estos videos, por favor comenten abajo, denme sus opiniones, sus pensamientos para saber qué es lo que ustedes piensan de todo esto. Algo divertido que les haya parecido de la película también. Y ahí se genera una discusión entre ellos porque este viejito que había ayudado a Thomas le dice: mira, loco, nosotros ya hicimos nuestra parte, así que no te podemos ayudar más. Así que vas a tener que arreglar el problema solito, porque ya mi hijo tiene que ir por las de él. Ay, ay, ay. Y lo abandonan. Entonces Thomas se friquea porque él quería rescatar a mi hijo, porque era como su hermano del alma. Era uno de los chicos, era uno de sus amigos con los que había estado en el primer laberinto. Era el líder de los corredores, en la primera película. Entonces es interesante porque todos se van a ir. Los otros jóvenes que ya habían sido rescatados y que habían sufrido tanto producto de Cruel. Y Thomas no, él sigue en la de él. Dice: no, loco, yo voy a ir a rescatar sí o sí a mi amigo Minho porque es como mi hermano de sangre. Y él decide ir a salvar a Minho. Y en eso se va escapando así. Yo pensaba se parecía a Percy Jackson, que siempre se escapaba del campamento de los semidioses. Bueno, él iba así con su mochilita, escapándose en la noche porque dice: no voy a meter más en problemas a estos tipos porque ya, si les pido otro favorcito me van a dar una paliza. E iba en eso, con su mochilita, se había preparado unos sanguchitos, unos sándwiches, se había puesto un juguito y partió a rescatar a mi hijo de nuevo, a ver si le resultaba ahora. Y de paso ver si podía encontrar a Teresa, porque seguía friqueado con ella. Si no se va a hacer el tonto. Y justo iba a salir de este lugar, de esta especie de ciudad en ruinas donde ellos se habían escondido. Pero es detenido por Newt, uno de sus amigos. Y por otro chico que no me acuerdo del nombre. Pero era bien inútil. Y le dice: no, pues loco, si tú tienes amigos acá que te van a prestar ropa. Como se dice en Chile. Prestar ropa es cuando yo te ayudo. Y le dicen: no, mira, Thomas, tú nos ayudaste en el pasado, así que nosotros te vamos a ayudar en el presente. Y deciden ir con él. Y lo llevan: mira, yo tengo preparada mi camioneta, así que te vamos a llevar a donde esté mi hijo. Y parten a buscar a mi hijo. Y esa secuencia es muy interesante porque en el fondo está hablando, porque si te fijas, la primera secuencia de Maze Runner 3 habla de que tú tienes que resolver tus problemas con preparación, con planificación. Por eso toda la primera secuencia hablaba sobre ese tema, que como ellos llevaban meses de preparación diseñando el plan para rescatar a mi hijo. Pero ahora la película te da un giro notable, porque en el fondo ahora Thomas tiene que actuar sin preparación, sin saber nada, y tiene que ir a rescatar a mi hijo sin haber planificado absolutamente nada. O sea, se reitera la idea de la que yo siempre estoy hablando en el caso de Maze Runner, que Thomas tiene que aprender, bueno, a esta altura ya sabe, a resolver el problema de la incertidumbre, a poder actuar solo sobre la base de la reacción en el momento, sin planes. Que es, por ejemplo, lo que hago yo acá en estos videos ahora. Ahora es pura improvisación. Antes ustedes recordarán que yo tenía mis notas, o sea, no mis notas, sino que mi guión, y hablaba lo que decía el guión. Ahora tiene que ser todo a lo que salga, con total incertidumbre, al estilo Thomas. O más bien Thomas lo haría al estilo Roberto. Entonces la película da ese giro. O sea, antes era la planificación, y así resolvían los problemas como los adultos. Ahora Thomas tiene que volver a resolver los problemas en función de la incertidumbre.
lo que pasa en el momento. Y como yo les digo, luego de esa secuencia inicial, que yo siempre les he señalado que cuando quieran decodificar una película, o una serie, o lo que les dé la gana, incluso un juego, tienen que ir siempre a la secuencia inicial. La secuencia inicial les va a dar la pista. Entonces ya acá nos entregó la pista, como yo les decía. Y luego de eso, la película da el giro hacia la secuencia siguiente, la secuencia secundaria, que se llama. ¿Y qué se nos muestra en esta secuencia secundaria? A Minho. O sea, lo que estaban buscando estos chiquillos. En su ataque al tren del dinero. Pero no. Minho estaba colgado, no. Estaba como atrapado, aprisionado. Lo tenían encadenado, amarrado. Y lo tenían en una especie de animación suspendida, que era lo que le gustaba a la doctora Page. Esta científica que estaba buscando la cura del virus. De estos seres que se transformaban en especies de zombies y que contaminaban a toda la población. Y tenían a mi hijo en ese estado y él tenía un sueño en ese lugar, producto de que estaba en animación suspendida y que le estaban drenando la sangre. Que esa secuencia me parecía muy interesante. Entonces, en ese sueño, mientras a mi hijo le hacían estos experimentos científicos, mi hijo sueña que despierta en Cruel. O sea, despierta en el laberinto de Cruel. Y en el laberinto de Cruel aparece uno de estos seres que aparecían en la primera película, los penitentes, que eran estas especies de arañas mecánicas con grandes dientes que te iban a comer. y él arranca, típico de mi hijo. Siempre estaba arrancando. Típico de un Maze Runner. Un corredor de laberintos. Y en ese marco es muy interesante porque en el fondo la película está hablando de que la forma de encontrar el antídoto para este virus que afectaba a toda la población era inducir el terror a los jóvenes inmunes. O sea, se fijan que el miedo es lo que alimenta la fuerza de estos adultos que están controlando a estos jóvenes, a los adultos de Cruel, representados por la doctora Page y por el señor Jens. Y por tanto, es muy interesante porque en la práctica, con esta secuencia, se nos está mostrando cómo los infectados con este virus, en este mundo post-apocalíptico, son aquellos que no tienen la capacidad de controlar su miedo. ¿Se fijan lo redonda que es la película? Justamente lo que Thomas tiene que vencer a lo largo de toda la saga. O sea, tiene que vencer su miedo a la incertidumbre. Debe desarrollar la capacidad para luchar en el presente, frente a cualquier adversidad que le surja por delante. Porque como yo les he dicho, estas películas probablemente se hicieron a propósito del tema de la crisis económica y de las guerras que han habido en los últimos años. Entonces, en ese marco, obviamente se espera que todos nosotros, como población nueva, tengamos que aprender a lidiar con la incertidumbre, que de pronto puede venir una crisis económica y nos manda todo al carajo. Nuestros ahorros valían 1000 y ahora valen 1. Y por eso se espera que aprendamos a lidiar con esas situaciones de la vida cotidiana. ¿Y cómo se comprueba esto? Porque en el fondo, como recordarán, luego de esta secuencia en la cual Minho estaba soñando con el terror, le inducían el terror por medio de químicos en el laboratorio para que él fortaleciera su sangre y desarrollara la cura para este virus malvado, mortal. La siguiente secuencia de la película nos muestra a Thomas, a Newt y al otro chico, que no me acuerdo del nombre, que llegan a un túnel en la camionetita en la que iban. Y la quedan pensando. Dicen, chuta, otro lugar oscuro y tenemos que pasar por acá, ¿no? Porque si no tendríamos que dar la media vuelta por la montaña. Y el problema es que si entran ahí, ese lugar está infestado de seres malignos, de estos sujetos que tienen el virus y los pueden contaminar. Entonces quedan ahí en la disyuntiva. Si entrar al túnel, arriesgarse y por tanto enfrentar, reitero, la incertidumbre. Se fijan que hay un correlato que siempre se está hablando de la misma temática.
o arrancar, volver y dejar a mi hijo solo y botado. Pero no. Thomas dice, yo voy a ir a rescatar a mi amigo. Y los otros no les queda otra que seguirlo. Entonces suben a la camioneta y van por el túnel así, despacito, con temor. Y típico, aparece uno de estos tipos infectados. Estos zombies así persiguiéndolos. Y los chicos se friquean, se asustan. Iban en lo mejor caminando en la camioneta y con sus canciones así, escuchando en la radio del vehículo. Y de pronto el que iba conduciendo dice, ¡chuta! Hay algo adelante. Y parece que es un tipo que viene caminando hacia nosotros. Y deciden pasar de largo. Dicen, no, este tipo... Porque dicen, no, este tipo nos está haciendo dedo. Quiere que lo llevemos. Y Thomas le dice, no, pues pasemos de largo porque nos puede asaltar. Y arrancan en el jeep. Y en eso se da la secuencia donde ellos estaban pensándola. Eran bien giles, pues debieron haber arrancado de una. Pero se quedan pensándola. Entonces llegan un montón de zombies a tratar de entrar al vehículo y mordisquearlo. y recién ahí se dan cuenta que tienen que arrancar. Pero producto del temor, porque no saben controlar la incertidumbre, se voltean en el auto. Iban en la camioneta rápido corriendo. ¡Ah! ¡Nos van a comer! Y se descontrolan del vehículo. Entonces el vehículo se voltea. Y quedan tirados en medio del túnel. Ay, pobre Thomas. Y Thomas le decía al otro tipo, pucha, ¿por qué no esquivaste ese ciervo que iba cruzando por la carretera? Y quedan ahí tirados en medio del túnel. Y no tenían escapatoria porque tenían zombies por todos lados. O sea, se fijan, se reitera la idea de que claramente Thomas y sus amigos todavía no controlan la incertidumbre. No tienen la capacidad de controlar su temor. Porque si hubieran actuado con tranquilidad en el marco de esa crisis, podrían haber avanzado en el vehículo con total normalidad. Y eso, amiga, amigo, tiene que ver contigo. O sea, lo que yo siempre te digo, toma las lecciones que la película te da. Cuando enfrentes una situación de crisis o de peligro, controla tu miedo, como Thomas, y conviértete en un asesino de penitente. O por último, escapa. No dejes que el miedo te consuma. Pero en ese momento ellos no controlan su temor. Entonces, es bien interesante esa secuencia porque, como yo les digo en el fondo, estos zombies, ¿de qué se alimentan? A nivel simbólico, del miedo de los otros. O sea, vemos una sociedad, una estructura social, en la cual todos los otros se alimentan del miedo de los demás. Que es propio de lo que ocurre actualmente en el mundo. O sea, si ustedes se fijan, lo que pasa a nivel comunicacional, que es algo que a mí me toca, en mis estudios, se van a dar cuenta que en la propaganda política, sobre todo, hay mucho trabajo para aumentar los temores de la población. Entonces la gente se asusta por diversas temáticas y toma decisiones equivocadas. Pero eso está siendo manipulado por los poderes del mundo. Roberto el paranoico. No, pero eso ocurre, así que créanme. Bueno, y en ese marco, justo cuando Thomas y sus amigos, su cofradía, iban a ser atrapados por los zombies malignos, llega Jorge con su hija en el auto. Nunca me aprendí el nombre de esta chica. Y los rescatan. Y se los llevan en su camioneta. Y cruzan el túnel. Entonces Jorge los agarra para el deseo ahí. Les dice, yo pensé que iban a sobrevivir más de un día así. No alcanzaron a estar ni medio día. Porque es una forma de reiterar esta idea de que, a diferencia de estos chicos, este adulto sí tiene la capacidad de controlar su temor y pensar con racionalidad en esas circunstancias de crisis. Que es justamente lo que se espera que ustedes, chicas y chicos, como adolescentes o jóvenes que van a entrar a la etapa adulta, supongo yo, aprendan a controlar sus miedos. No se friqueen ante
el primer signo de peligro. Y se los digo yo que he estado incluso en balaceras. Ay, pero algún día voy a contar esa historia. No si fue verdad, ¿eh? No estoy bromeando. En un asalto. Pero bueno, historias de Roberto. Y gracias a que son salvados por Jorgito y por su hija, Thomas finalmente logra llegar al lugar donde aparentemente tenían encerrado a Minho. ¿Y qué lugar era este? Una ciudad, la ciudad central de Croel. Y allí la ciudad estaba rodeada de muros. Era bien interesante porque en el fondo los propios tipos que aparentemente controlaban el mundo también se habían encerrado en su propio laberinto. ¿Se fijan? O sea, ni siquiera los adultos de este mundo lograban escapar a esa realidad distópica, es decir, post-apocalíptica, en la que todos vivían. Por eso la secuencia siguiente nos muestra a la doctora Page tratando de convencer a los políticos de esta, o a los líderes de esta ciudad, de que siguieran su propia visión para encontrar la cura mortal. Y por eso esa secuencia nos muestra cómo todos estos adultos vivían encerrados en su propia visión de la realidad. ¿Y qué hacía la doctora Page? Fíjense que es coherente la película. Asustaba a estos adultos. Les decía, miren, si no encontramos la cura, nos vamos a morir todos. Y estos líderes querían ayudar a los allegados, por decirlo de alguna forma, a los refugiados, porque en esta ciudad había refugiados afuera que querían entrar a la ciudad. Entonces ellos querían destinar esos recursos para ayudar a estos refugiados. Pero la doctora Page les decía, no, mejor dejemos afuera a todos estos tipos y salvémonos nosotros. Y por eso ella reavivaba el miedo que tenían estos adultos. Entonces estos adultos, ¿qué hacían? Decían, tengo miedo de infectarme, así que mejor le hago caso a esta doctora. O sea, se fijan, estamos hablando que incluso en este mundo hay adultos que no tienen criterio, que no tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Y no hacían su voluntad, sino que hacían la voluntad de la persona que les insertaba el miedo, que es la temática, como yo les digo, de lo que ocurre hoy en el mundo. Es algo en lo que tienes que pensar. Por eso era bien interesante esa secuencia, en la cual, después de que se nos muestra a la doctora Page coercionando a los líderes de esta ciudad, se nos presenta a Thomas llegando a las afueras de esta ciudad amurallada, y esta ciudad estaba rodeada de refugiados, como yo les digo, o sea, que estaban rogando por entrar a esta ciudad. Con lo cual se reitera otra de las ideas centrales de Maze Runner, que ya habíamos visto en la película 2, y si no han visto el video respectivo, si tú eres nuevo en este canal, ve a verlo de inmediato. No, primero termina de ver este video y luego vas a ver ese video. Y tenemos un grupo de personas que están buscando que otros los protejan, o sea que no tienen la capacidad de protegerse a sí mismos. Entonces su única vía de salvación es este grupo de científicos y de líderes políticos que tienen el control del mundo en ese momento. O sea, no tratan de desarrollar una vía de escape por sí mismos. Por eso era bien interesante que afuera en el interior de la ciudad había orden. Era todo ordenado, todo limpio. Afuera era desorden, era un caos. Y eso ya era muy interesante porque es muy parecido a lo que ocurría en la época feudal. O sea, en la época feudal, como ustedes saben, existían castillos. Y obviamente todos se encerraban en el castillo, porque no había un poder central. Eran feudos, eran espacios donde cada quien se protegía a sí mismo. De hecho, hay teorías históricas que plantean que en el presente nosotros estamos viviendo una nueva era feudal. Por ejemplo, cada multinacional vendría a ser un feudo, y tú eres miembro de este feudo. Y todos buscamos sobrevivir. La película está hablando de esos elementos que están configurando nuestra época contemporánea, como yo les digo. O postmoderna, como dicen otros. Entonces se reitera esta idea de que todos quieren ser protegidos por otra persona. Y en ese marco, claramente con esto se muestra lo que ocurre en una época post-apocalíptica, porque como ustedes saben, durante la Edad Media ocurrieron estas plagas. O sea, yo supongo que el autor
sacó ideas de allí. O sea, en la Edad Media ocurrían plagas, que como ustedes saben es retratado en el Decamerón, de Giovanni Boccaccio, y que se encerraban este grupo de jóvenes y escapaban todos de la plaga. O también se relata en La Inmortal, película El último sello de... se me olvidó. El director. Y allí se relata cómo las personas se encerraban en sus muros para escapar de la peste. Pero la peste siempre los encontraba. Como en la Máscara de la Muerte Roja también puede ser Hoy que estoy mal con los nombres de autores hoy. Ay. Pero bueno, ya me voy a acordar. Y en ese marco, Edgar Allan Poe, eso. Y en ese marco, era interesante porque se mostraba esta sociedad en la cual estaban todos escapando, encerrándose, escapando de la peste, justamente. Representada por este virus que atacaba a toda la población. Y en ese marco, todos buscaban ser protegidos por un feudo. Esa era mi reflexión de la que estaba hablando. Y en ese marco, un dron detecta a Thomas. Thomas es atrapado por un dron que andaba sobrevolando el área, porque Thomas se inserta en este lugar. Y Thomas quería entrar a la ciudad para rescatar a su amigo Minho, a su compadre, a su compañero. Y la gente iba intentando ingresar a esta ciudad y les disparan. Los que estaban adentro dicen, no, mejor disparémosle a estos tipos porque no los dejemos acercarse acá porque la ciudad es nuestra y nadie puede entrar, solo nosotros nos cuidamos. ¿Se fijan? Entonces se vuelven crueles por eso, porque no se preocupan por el otro, se preocupan de sí mismos. Y echan a los refugiados, los expulsan de este lugar y que se las arreglen por sí mismos. Pero esa secuencia era muy interesante porque en el fondo lo que se nos muestra allí es que el señor Jens estaba manipulando el temor de la población, ¿se fijan? La misma idea de siempre, por medio de las balas, por medio de los disparos, para llevar a Thomas donde él quería que fuera. Entonces, atemoriza a todo el mundo, incluyendo a Thomas, para que se dirija a un espacio específico, donde él le va a tender una trampa. Por eso es tan importante aprender a lidiar con la incertidumbre. Esas son las secuencias iniciales de la película y son las que tienen que tomar en consideración cuando vean esta película. Obviamente cuando se compren sus snacks, sus papitas fritas, sus gaseosas y la vean de nuevo ya con el análisis friqueado de Roberto. Pero yo ahora me voy a adelantar hacia el final de la película. ¿Para qué les voy a contar toda la película? Si ustedes la pueden ver. Y en el final era bien interesante porque se nos muestra cómo Thomas, luego de todas sus vicisitudes y sus escapes por un nuevo laberinto, se encuentra con la doctora Page y él se rinde. Y era bien interesante porque como que en ese momento Thomas pierde la esperanza por todos los problemas que venía trayendo, porque creo que en el proceso mueren sus amigos. No voy a contar quién por si alguno no vio la película. Y Thomas pierde la esperanza y la doctora Jens lo intenta manipular y en ese momento ella es asesinada. No, la doctora Page, perdón. Y en ese momento ella es asesinada por el señor Jens, que le dispara por la espalda. A traición. Y era interesante eso porque en el fondo cuando Jens percibe que la doctora Page había llegado a una especie de entendimiento con Thomas, él la asesina porque en el fondo Jens en la práctica no quería que hubiera una cura. Lo que él quería era que existiera el caos, que existiera el miedo. ¿Por qué? Porque en el mundo donde el miedo triunfaba, él era el que dominaba a todos. ¿Se fijan? O sea, se reitera una de las ideas centrales de la película, como yo les estoy señalando. Y allí se va a producir la secuencia en la cual Jens lucha con Thomas. Tenían que entrar estas dos fuerzas en combate. Thomas, que simbolizaba la ayuda hacia el prójimo,
la confianza, la capacidad de sobreponerte a los miedos, a la incertidumbre. Y Jens, que simboliza todo lo contrario, o sea, el que manipula a los demás a través del miedo al futuro. Y en ese marco, cuando finalmente derrotan a Jens y la ciudad estalla, destruyeron todo, típico de estas películas post-apocalípticas, como yo les digo, Thomas es rescatado. Era bien interesante porque al final es rescatado por sus amigos. O sea, los chicos que él había dejado en el puerto y que tenían el jet, vuelven y lo rescatan. Justamente por lo que él había hecho en el pasado por ellos. Por tanto, la cura para el miedo, que es la solución que nos da la película siempre, es que tú tienes que preocuparte por los demás. Si tú te preocupas por los demás, vas a sanar tus temores. Porque vas a tener que irte enfrentando a situaciones peligrosas para ayudar a los demás. Entonces, en un punto vas a llegar a sanarte de ese temor. Vas a decir, bueno, como yo he estado entrenando tanto en ayudar a los demás, ya no tengo miedo a lo que otros me puedan hacer o decir. Y por tanto, por eso cuando Thomas es rescatado, él despierta en una isla paradisíaca, donde lograron llegar finalmente todos estos jóvenes, escapando del influjo de Croel. Y por tanto, por fin Thomas logra liberarse, escapar del laberinto, que en el fondo era un laberinto psicológico, era un laberinto mental articulado por sus propios temores. ¿Se fijan? Es totalmente coherente la película con lo que está planteando en su inicio. Por tanto, estos jóvenes por fin logran tener la libertad para ir a donde quieran porque saben que son libres. Por eso era bien interesante en el final de la película cómo se muestra que Thomas logra salvar a mi hijo. Y de hecho es el único amigo al que logra salvar, de sus amigos más cercanos, porque igual salva a otros chicos. Y por tanto, se nos muestra cómo Thomas viene a ser una especie de Moisés, o sea que con sus acciones logra llevar a todo este grupo de jóvenes, a las nuevas generaciones del mundo, a la tierra prometida, a la tierra de la confianza, a la tierra de la preocupación por el otro. Y también la secuencia final, para que ustedes sepan, chicos y chicas, nos muestra cómo Thomas se siente un poco deprimido, porque en el fondo él, por todos los amigos que él había perdido, incluyendo a Teresa, su novia, porque en la práctica la película termina con esa idea, que Thomas tenía que aprender a aceptar la incertidumbre, aprender a aceptar que la vida no siempre le iba a dar lo que él quisiera tener de ella. Y por tanto, él debía saber que la vida podía cambiar en cualquier minuto y debía aprender a controlar su miedo y sus emociones en ese marco. Que justamente lo que él debe comprender, que debe aceptar que no hay certezas en el futuro que le tocará vivir. Justamente lo que yo te digo a ti, amiga, amigo, suscriptor, suscriptora, o que estás de paso por el canal, aprende a aceptar la incertidumbre, fortalece tu carácter, ayuda a los demás y vas a aprender por fin a ser un ser libre de cualquier laberinto psicológico en el que otros te quieran poner. Así que chicas y chicos, yo voy a dejar por aquí el análisis, espero que les haya gustado, espero que puedan darme me gusta a este video abajo y comenten, que es lo que yo siempre les digo, expresen sus pensamientos respecto a la película, si ejercitan un poco también, me van dando ideas. También les agradecería que me dieran ideas abajo sobre qué cosas, aspectos específicos de las series o películas les gustaría que yo abordara. Y reitero mis llamados de siempre, vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter, para que así puedan ver mis pensamientos más profundos sobre la vida y sobre mi sabiduría. Vayan a mi Instagram con mis imágenes del día a día. Y sobre todo vayan a mi Patreon, por favor. Necesito que me ayuden a nivel económico para que este canal crezca cada vez más y yo pueda tener mejores implementos electrónicos para darles este servicio de mejor forma. Y si a los que no están suscritos, por favor suscríbanse y presionen en la campana de notificación para que reciban la advertencia de que Roberto está presente nuevamente en YouTube. Y con esto yo me estoy despidiendo, chicos, por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo análisis. Que pasen un gran día, diviértanse y sean felices. ¡Chao!